Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. La fidelidad de Dios, hermanos, es de generación en generación. Y nuestro Dios es un Dios fiel. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Nuestro Dios es un Dios fiel. Eso que me preocupaba mucho, hermanos, cuando yo me convertí a Jesús, la fidelidad de Dios. Porque sabía yo que yo estaba escuchando era algo serio, que era algo verdadero, que realmente Dios era fiel. Y yo veía los jóvenes perdiendo su vida, porque Brasil es un país violento y muchos pierden su vida en la juventud de allá. Va para un baile, por ejemplo, y no vuelve. Va para un carnaval y no vuelve. ¿Cuántas veces he visto esto? Llegaba fiesta de carnaval, 4 o 5 días de fiesta de carnaval, las personas, 4 o 5 personas muertas, jóvenes, porque es un país mucho más violento. No hablando más de mi país, que es un país hermoso, pero es un país que es más acelerado para la violencia. Ya hace 10 años que estoy en Argentina, casi 19 años, y nunca he visto en ninguna ciudad que yo estuve que alguien fue muerto en el carnaval, en el corso, como dice acá. Pero en mi país, en mi ciudad, que es una ciudad no muy grande, ¿cuántas veces he visto esto? Entonces todo eso me hacía pensar que Dios es un Dios fiel a su palabra. Y comenzamos a pensar en todo lo que Dios habla sobre el futuro. La Biblia dice que se pasarán cielos y tierra, pero las palabras del Señor no pasarán. Y yo me acordaba de partes que habla la Biblia que Jesús habló en Apocalipsis 21 sobre un lago de fuego, en el versículo 8, que las personas se van a echar en un lago de fuego y quedarán sufriendo de los siglos de los siglos. Y Dios es un Dios fiel. O que Dios dijo que va a suceder, va a suceder. Porque de la boca de Dios no salen palabras que no se cumplen. Si Dios ha hablado algo sobre el futuro, esto va a suceder. Y yo vi a tantos muchachos perdiendo la vida y sabía que ellos iban a sufrir de los siglos, porque comencé a escuchar la palabra. Yo tenía 12 años de edad. Había una prima mía que me hablaba de Jesús delante de la casa. Sentaba conmigo delante de la casa, yo tenía 12 años, y ella me hablaba del amor de Jesús. Me hablaba de la palabra del Señor. Muchas veces escuché hasta mismo mi papá, mi mamá, hablar algo sobre Dios, y todo el tema que hablaba sobre Dios me interesaba. Tenía curiosidad sobre Dios, sobre las cosas de Dios. Yo me acuerdo que yo era jovencito, yo pasaba delante de la iglesia, no entendía nada de la iglesia, no entendía nada de las cosas de Dios. Pero yo era jovencito, yo pasaba y yo sacaba la goja, que la época yo usaba goja, ¿no? Entonces yo sacaba la goja como dice, no, aquí estoy pasando desde la casa de Dios. Vi que era una iglesia. Entonces yo tenía el respeto, mismo sin entender a Dios, sin conocer las cosas de Dios. Pero entendía de este jovencito que Dios no juega. Entendía de este jovencito que Dios, o que le habla, es algo verdadero, que no se juega. La Biblia dice, aleluya, que Dios no se deja burlar.
Todo aquello que Dios dijo, Dios va a cumplir. La fidelidad de Dios, dice la palabra. Dios es un Dios fiel. Vamos a leer Salmos 92:2, dice la Biblia. Y el libro de Salmos 92:2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dios es un Dios fiel. Esto me lleva también, hermanos, a pensar en el cielo, a pensar en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios ha prometido, y pensar en una vida eterna con Dios. Hay tantas cosas que Dios ha prometido en su palabra. Por ejemplo, para personas que están sufriendo acá en la vida, personas que están teniendo problemas y tribulaciones, cuánta gente sufriendo en la tierra, cuánta gente deseando también morir y no estar más en este mundo, otros que son creyentes deseando estar con Dios más pronto posible, porque su vida no le toca bien. Y la Biblia dice en capítulo 8, si no me falla la memoria, versículo 18, 18, en el libro de los Romanos, que las aflicciones del tiempo presente, aleluya, no son para comparar con las cosas que Dios tiene, con la gloria que Dios tiene para revelar en el futuro. No es comparable con la gloria que Dios tiene para nosotros, o que Dios tiene preparado. Y yo, aleluya, comienzo a pensar que Dios es fiel, que Dios va a cumplir su palabra. Personas hoy que sufren por esto, por aquello, pero aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador y van a vivir momentos de gloria con Dios, de alegría. Y lo que ellos están pasando ahora no se puede comparar con lo que tiene preparado para ellos. Versículo 18, 8-18 dice en el libro de Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. O que Dios tiene preparado para su pueblo y para sus hijos no se puede comparar con la lucha y el sufrimiento que nosotros sufrimos acá. Lo que Dios tiene para nosotros es algo glorioso para las personas que creen en la fidelidad de Dios. Puede pasar por momentos difíciles en este mundo, porque a veces todos los momentos difíciles no son momentos de alegría, momentos que nos estamos frustrados. Si nosotros vemos, hermanos, Jesús tuvo momentos difíciles en esta vida. Él mismo llegó a decir: en este mundo tendréis aflicción, pero yo vencí el mundo. En este mundo tiene momentos difíciles, pero si está pasando momentos difíciles en esta vida, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Ahí viene tu memoria: Dios es fiel. Dios es fiel y le ha prometido las promesas de Dios. Dios va a cumplir con todo aquello que Él dijo que va a cumplir. Cuando yo pienso en promesas de Dios, yo pienso en palabras como esta que nos abre la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice la Biblia: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Todas las promesas
En Él, amén. Dios está diciendo que todas las promesas están en sí de Él. Está la firma de Él, amén, que así sea. Que así es real, que es verdadero. Cuando hablamos de verdad, hablamos, por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, versículo 17, dice la Biblia que Jesús vino lleno de verdad. Y Él ha dicho aquí, a través de su palabra, a través del libro de Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, tanto para esta vida, hermanos, como para la vida futura, todo lo que Dios ha prometido. Y Él ha dicho que Él hará nuevos cielos y nueva tierra, y hará que la nueva Jerusalén descienda sobre este nuevo cielo y nueva tierra. Si nosotros vemos Apocalipsis 1, y versículo 1 dice, vi nuevos cielos y nueva tierra. Y Dios hará que la Santa Jerusalén que Juan vio en el cielo va a bajar sobre este nuevo cielo y esta nueva tierra, y ahí estará sobre este lugar. Y dice la Biblia que en este lugar no va a haber noche en la Santa Jerusalén, y que el propio Jehová y el propio Jesús estarán con nosotros. Apocalipsis 1, versículo 22. Estarán con nosotros en el capítulo 22. Dice la Biblia que nosotros vamos a ver el rostro de Dios en capítulo 22 de Apocalipsis. Nosotros vamos a ver a su rostro y estaremos con Él. Tantas promesas Dios ha hecho, y Él dijo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A veces yo comienzo a pensar, hermanos, me acuerdo del pasado, y ahora puede ver Dios utilizar mi vida para salvar dos hombres que me salvaron a mí de la muerte, o sería de la muerte carnal en el mundo. Dos hombres. Qué cosa tremenda que Dios hace, o que Dios hace. Y esos dos hombres que me salvaron la vida, Dios salvó a ellos espiritualmente, o sería de Dios la herencia del cielo. Uno de ellos fue un primo mío, y yo me acuerdo una vez, yo peleando arriba de un puente, con un hombre mucho más fuerte que yo, sería muchacho en aquella época, y él consiguió me dar una llave, y me agarró muy fuerte, y yo no podía me soltar, estábamos peleando arriba del puente, y hemos caído en el agua, pensaba morir ahogado, porque no vimos me soltar. Y este primo mío me salvó, y me defendió ahí, y me dio el libramento en una hora difícil para mí. Y Dios me llevó a donde estaba él, después de creyente. Dios me llevó 2 días antes de su muerte. Y él escuchó el evangelio por muchas personas, pero no aceptó a Jesús. Y yo le digo hasta dónde él estaba. Vino un tío mío y me dijo, tu primo está enfermo, tu primo está en el hospital, vaya a verlo. Y yo fui a ver, mi tío está allá de la iglesia. Y yo le veo ahí y él enfermo. Y él dijo, no es fácil lo que yo estoy pasando. Le salió un cáncer en el cuello. Y yo dije, pero tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. Pero no, por momentos, para que después tú salgas de aquí, pasa una semana y usted vuelve al mundo de nuevo, a beber, a fumar, a hacer las cosas raras de este mundo. Pero quiero preguntarte algo. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador para vivir para siempre con Dios, una comunión verdadera con Dios? ¿Quieres? Y él me dijo, sí, yo quiero. Dale 2 días. Dale 2 días yo hice el culto fúnebre de él. Dios me salvó.
pasó con otro muchacho, joven, con 19 años. Este joven, yo me acuerdo que estaba en Brasil en un bar, en el bar de la noche, no sé cómo dice acá, pero un bar nocturno, nosotros hablamos en portugués. Y yo estoy ahí bebiendo, joven. Y me acuerdo que llegó este muchacho que tenía 19 años en aquella época. Y él llegó y me dijo: Fabio, quiero avisarte algo. Ellos van a matarte. Quiero avisar que ellos van a robar tu moto. Yo tenía en aquella época, mira, 20 años atrás, una 150, una moto 150 106. Una moto que valía bien en aquella época. Y los hombres les gustaban la moto, eran hombres mal elementos que daban tiro hasta la policía. Me acuerdo que ellos tiroteaban con la policía. Y entonces el hombre era bastante famoso que iba a hacer esto, famoso en el mal, famoso en enfrentar a la policía y tanta cosa. Y ellos prepararon entre dos: vamos a quitar la moto de él y vamos a llevar para la otra ciudad para, no sé si vender o qué vamos a hacer. Y el tipo después me avisó, el muchacho dijo: Fabio, yo escuché ellos hablando y quiero avisarte. Yo pensé conmigo, yo voy a la casa y no me acuerdo si tenía junto o no, pero algo que siempre usaba, caño corto, y yo digo: voy a enfrentarlos. Y después pensé conmigo: no, me voy a la casa, voy a dejar todo esto y voy a evitar todo ese problema. Tomé mi moto y me fui a la casa, y este muchacho me salvó la vida, porque para que quitar la moto decía que tenía que me matar en aquella época. Hoy yo soy cristiano, quizás se me quitase la entregaría, pero en aquella época no. Y entonces, después pasó un tiempo, me convertí al Señor Jesús con 19 años y estaba trabajando en la obra del Señor, predicando ya después de un año de cristiano, haciendo la obra del Señor. Y yo me acuerdo que vino una mujer y dijo: yo quiero que ore por mi familiar, quiero que usted ore por mi familiar que está en el hospital, tomó, llevó un tiro en el vaso. Y yo fui a orar. Cuando llego al hospital, a donde estaba su pariente, ¿quién era? Era el muchacho que tenía que salvar la vida. Y él se llamaba Flaviano. Y yo dije: Flaviano, ¿qué te pasó? Se me dio un tiro en el corso, en el carnaval. Y yo dije para él: ¿tú quieres aceptar a Jesús? Yo puedo ser sincero, yo puedo orar por usted aquí, yo te puedo levantar y Dios te sanará, pero tu caso es grave, tomó un tiro en el vaso, es complicada la situación, pero Dios te puede sanar. Ahora, si Dios no te levanta de esta cama, Dios tiene algo muy bueno para usted, que es la vida eterna. ¿Usted quiere aceptar a Jesús? Yo me acuerdo que su mamá estaba ahí mirando, abrió los ojos bien grandes. Pero Dios estaba hablando con ese muchacho. Y oré por él. Pasó 2 días. Y vino su tía a la iglesia donde yo estaba y dijo: Fabio, ¿sabe qué pasó? Murió mi sobrino. Entonces, y yo pensé conmigo: mira, esa mujer me habla que su sobrino murió y viene quejándose. Y la mujer me dijo, su rostro brillaba, él tenía una sonrisa, y Dios me habló a mi corazón. Con eso estoy diciendo que salvé a él. Entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios fiel, y en todo esto yo pensaba conmigo: yo no quiero tener ese mismo destino. Yo no quiero llegar a un final triste de muerte sin Dios, porque sé que lo que Dios ha prometido, Dios es fiel. O que Dios ha dicho sobre el sufrimiento eterno, es fiel. O que Dios ha dicho en capítulo 9
y versículo 43 adelante, en el libro de San Juan, sobre el infierno, que el bicho nunca muere, el fuego nunca se apaga, y que la persona es atormentada hasta el día del juicio final, y después de echarle un lago de fuego. Dios no miente, Dios es fiel, y esto todo me preocupó hasta que acepté a Jesús como mi Salvador. Vamos a leer en el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 13, dice la Biblia. Nos dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios, hermanos, Él no puede negarse a sí mismo. El Dios permanece fiel. Dios es fiel. Dios no puede decir una cosa hoy y mañana hacer otra. Si Dios dijo que va a suceder esto con la humanidad, va a suceder esto. Si Dios dijo que la persona va a sufrir una eternidad en el lago del fuego, la persona va a sufrir. Si Dios dijo que Él no va a pisar en la medida de Él no va a pisar. Si Él dijo, aleluya, que la persona será echada a un lago de fuego, la persona será echada. Porque Dios es fiel. Y así también es fiel para las promesas de todo lo que Él prometió. Él dijo que un día Él volverá, capítulo 14, y el libro de San Juan, Él dijo que va a volver. El capítulo 24 de Mateo, versículo 42, 44, Él dijo que va a volver. Y cuando Él venga, hermanos, para buscar a su pueblo, Él llevará consigo para las bodas del Cordero, para el tribunal de Cristo, y después pasa las bodas del Cordero. Y Él es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. O mejor, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros oramos a Dios y pensamos, no, Señor, yo soy tan fácil. Yo soy tan fácil, yo me quedé en esto, yo no me quedé en esto. Y pasan los días, y en esta época usted estaba orando por algo, y usted estaba pidiendo algo a Dios. Y Él te dice, no, pero yo soy muy padre, yo me dejé con Dios, yo no estoy haciendo como debe hacer las cosas, he fallado en algo, y ahí tú te acusas a ti mismo. Y de ahí pasan los días, tú ves la contestación de Dios, y tú dices, mi Dios, mismo con toda mi flaqueza, mismo con toda mi falla, por tu compasión, por tu misericordia, tú contestó mi oración. Él se llena de gozo con Dios y ve su amor, y ve su compasión, y ve su misericordia. Y dice, realmente Dios no puede negarse a sí mismo. Yo fallé, yo no cumplí. Por ejemplo, hago un propósito de ayuno, y hay tantos días que he fallado, me descuidé, no me quedé y comí dentro del ayuno. Alguien me dio un caramelo, me equivoqué con el horario, cualquier cosa puede pasar. Y él dice, no, ahora Dios no va a contestar, porque yo hice la ayuno y fallé con Dios. Y pasa el tiempo y usted ve Dios contestar, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, y sabía la intención de tu corazón de hacer la cosa perfecta delante de Dios, hacer la cosa cierta delante del Señor. Y ahí Dios te contesta y te dice, mira, Dios es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. ¡Oh, aleluya! No sé si ya tuvo esa experiencia con Dios, pero cuando tú ves la misericordia y la fidelidad de Él, es algo tremendo, es algo maravilloso. Nuestro Dios
es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Aquí, hermanos, yo quiero abordar no solo la fidelidad de Dios, pero un poquito de nosotros también. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 24. Revela la palabra del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios fiel. El que nos llamó es un Dios fiel. Y dice la parte B de este versículo, y Él también nos hará personas fieles. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es Dios fiel, y Dios nos ayudará a nosotros a sermos fieles. Nosotros debemos también nos esforzar para ser fiel como nuestro Dios, compararse a Dios, buscar hacer una réplica de Dios. Porque la Biblia dice en capítulo 4, versículo 17 del libro de San Juan, que así como Jesús es, debemos ser nosotros en este mundo. En capítulo 2, versículo 6 de segunda Juan, dice la Biblia que así como en el mundo debemos andar nosotros. Pablo le va diciendo en capítulo 11, versículo 1 en el libro de Corintios, sed mis imitadores así como yo soy de Cristo. Fuimos llamados para buscar hacer, aleluya, fiel, agradar a Dios, vivir esta vida en una vida de fidelidad. Fiel es el que os llama. Dios nos llama, hermanos, para vivir una vida con Él. Dios nos llama para la eternidad. Dios nos llama para el ministerio. Dios nos llama para trabajar en su tarea, en su obra. Si Dios te prometió algo, Dios te dijo algo, usted se acuerda que Dios es fiel. Así Dios nos da un sueño y Dios nos muestra algo. Dios nos muestra algo y esto, hermanos, va a llegar tiempo y vas a cumplir. Porque dice la Biblia en capítulo 2, versículo 17 de Hechos, que Dios habla por sueño y Dios habla por visión. En capítulo 2 de Números dice la Biblia que Dios habla por sueño y habla por figura, por visión. En el libro de Números, nuestro Dios es un Dios que habla por sueño, por visión. Si Dios te prometió algo por sueño, por visión, o a ti mismo por revelación, una revelación que tú escuchó la voz de Dios, algo de alguna manera, a ti mismo por tantos medios Dios usa para hablar con nosotros. Dios usa el profeta. Ahora mismo yo fui a Brasil, Dios usó 2 personas para hablar conmigo, y habló 2 veces a través de una persona, y habló una vez a través de otra persona. La misma persona que me entregó el mensaje que estaba terminando mis días en la ciudad de Yopejú, antes de venir a Monogasta, la misma persona me entregó un mensaje de Dios en Porto Alegre ahora, profeta de Dios. Entonces Dios, Él usa a los mensajeros, Dios usa profetas para hablar, y Dios también habla directamente con nosotros. Y una de las maneras que Dios habla mucho es por sueños y por visión. No sé lo que Dios te ha hablado, no sé o que te espera en tu futuro, o que Dios te ha revelado en el futuro, pero yo digo una cosa, no te olvides de esto, que Dios es un Dios fiel. Fiel es el que os llamó, o el que os llama. Nuestro Dios es un Dios fiel. Si Dios te ha prometido algo, puedes tener certeza que Dios va a cumplir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios fiel y un Dios que va a cumplir contigo. Principalmente si tú estás buscando agradar al Señor con todos tus defectos, con todas tus fallas, con todo tu celo, pero tú estás esforzando para agradar a Dios. Y Dios ve la intención de tu corazón. Dios ve tu
realmente lo quiere hacer como Él quiere. Y Dios lo dio fiel. Y Él materializará, y Él realizará todos esos sueños que Él ha demostrado, todos esos misterios, todo eso que Él puso en tu corazón. Este deseo, hay deseos en nuestra vida, hermano, que ahora pensamos que vienen de nosotros. Pero es Dios que pone el sueño en nuestra vida. Ahora estoy hablando del sueño en el sentido de desear algo. Aleluya, de querer tal cosa en el futuro. Y ese sueño muchas veces es de Dios. Que Dios pone dentro de nosotros. Es que nosotros pensamos que nosotros que queremos. Nosotros pensamos que viene de nosotros, pero no. Es el Señor mismo que puso esto en nuestro corazón. Y el Señor ha proyectado algo para el futuro. Y no podemos nos olvidar que Dios es fiel. ¿Cuánto dice amén? Dios es fiel a su palabra. Cuando una persona entiende que Dios es fiel, él es un hombre más tranquilo, él es un hombre que vive por fe. La Biblia dice, si tú tienes un problema en esta vida, en capítulo 4, versículo 6, en el libro de Filipenses, dice la Biblia, echa sobre el Señor. O sería, dice, presenta al Señor en petición y después descansa. Ora a Dios, presenta tu problema y después descansa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Él va a descansar? Porque Él sabe que Dios es fiel. Él sabe que el problema ya está en la mano de Dios ahora. Por más que Él no pueda resolver, que el problema es más grande que Él, pero el problema está en la mano de Dios. Y si está en la mano de Dios, está. Solo me falta una cosa, que yo quede en paz, en la fe, en la certeza, que ya está en la mano de Dios, que Dios está tomando la situación en sus manos y que Dios va a resolver el problema. Entonces eso es una promesa de Dios. Eso es una promesa de la palabra. Aleluya, que Dios es nuestro ayudador. Él dijo en Pedro 5:7, echa sobre el Señor. Echa sobre el Señor toda tu ansiedad. Echa sobre el Señor tus problemas. Y Él ha cuidado de nosotros, dice la Biblia. Entonces, tengo problemas, tengo situaciones difíciles, tengo algo, pasa algo en mi casa, pasa algo en mi matrimonio, pasa algo en mi trabajo, pasa algo en mi familia, pasa algo con mis hijos. Echa todo sobre el Señor y descansa. Presenta a Dios. Y Dios es un Dios fiel. Fiel es el que os llama, el cual también los hará. Dios nos ayudará, hermanos, a sernos personas fieles. El proyecto de Dios es nos llevar a sernos personas fieles, personas fieles a Dios, personas fieles en todo lo que hacen. Apocalipsis 21:5, hermanos. Dice la Biblia, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Lo que Dios ha hablado es verdad y es fiel. Dios va a cumplir lo que Él ha hablado. Escribe, porque esas palabras son fieles, porque viene de un Dios fiel. Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel, y sus palabras, aleluya, son fieles. La palabra de Dios se cumplirá conforme Dios dijo. No sé lo que Dios te ha prometido, no sé lo que usted ha escuchado sobre Dios, no sé lo que usted ha escuchado a través de enseñanza, a través de predicación, a través de tantas maneras que Dios ha hablado a tu vida, pero acuérdense de esto, que Dios es un Dios fiel, y su palabra es fiel, y lo que Él ha dicho es fiel. Dice la Biblia aquí, en Números 23:19, mira lo que dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que no hará, habló que no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta.
Ciertamente es fiel a su palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que lo hará, habló y no lo ejecutará. Es una palabra, hermanos, que nos lleva a preocuparse, porque si Dios dijo, Él va a ejecutar. Si Él dijo, Él va a hacer. Está preguntando, está haciendo pregunta a nosotros. Dios es hombre Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ahí viene la pregunta, y no hará, habló y no lo ejecutará. Está preguntando, Dios dijo y Él no va a hacer. Es claro que Él va a hacer, porque Él es fiel a su palabra y Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dijo que va a hacer, Él va a hacer. Entonces, hermanos, cuando yo escucho a una persona hablar de este mundo, esta persona puede fallar, porque son hombres. Si un presidente promete una cosa y dice, no, si yo me digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo voy a cumplir esto, y el hombre falla, y el hombre erra, pero Dios dice, aleluya, a través de su palabra, que Él no es como el hombre. Dios no es hombre para que mienta. Dios se pone en un nivel mucho más alto que el hombre. Y Dios está diciendo, porque yo hablo, mis palabras son fieles y son verdaderas. Mi palabra es la verdad. Y nosotros tenemos que tener esto en mente, que la palabra de Dios es algo serio. La palabra de Dios es algo que Dios va a cumplir. Hay cosas que Dios dijo en el pasado que iba a cumplir y está cumpliendo perfectamente. Porque la palabra de Dios se cumplirá. Pasarán cielos y tierras. Pasará cielo y tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplir. No dejarán de cumplir la palabra del Señor. Porque Dios es fiel a su palabra. Si nosotros vemos Jeremías 1:12, la Biblia dice que Dios se apresura en cumplir con su palabra, en poner por obra su palabra. Dios tiene un cuidado especial con su palabra. Si Dios dijo algo, hasta nosotros cuando somos bien espiritual, que somos personas puras y fieles a Dios, nosotros prometemos algo y quedamos preocupados hasta cumplir aquello, porque sabemos que prometemos. Y cuando nosotros prometemos, nosotros quedamos deudor. Y si nosotros tenemos esto, aleluya, en mente, si nosotros nos preocupamos en cumplir con la palabra, en ser fieles a lo que hablamos, nosotros no vemos hora. O sea, que llegue la hora de nosotros cumplir esto, y entonces nosotros descansamos. No, he cumplido el tiempo que yo dije. He cumplido. Y Dios, la Biblia dice que Él quiere cumplir su palabra, y Dios cumple su palabra. Que Él se apresura para poner por obra su palabra. Dice la Biblia, capítulo 119, versículo 90, 119, versículo 90, en el libro de Salmos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, hermanos, es de generación en generación. La fidelidad de Dios fue en aquella época con los apóstoles, y la fidelidad de Dios en nuestro tiempo sigue en nuestra generación, porque nuestro Dios es un Dios fiel en todas las generaciones. De generación en generación es tu fidelidad. El Dios que nosotros servimos es un Dios fiel en nuestra generación. Es un Dios que cumple y cumplirá con toda la palabra que le ha prometido, todo lo que le ha dicho en el pasado. En 2 Tesalonicenses 3, Él dijo, pero fiel es el Señor,
que os afirmará y guardará del mal, pero fiel es el Señor. ¿Qué estamos hablando en esta mañana? Sobre un Dios fiel, sobre un Dios que cumple su palabra. Y para encerrar esta palabra y entramos a la Santa Cena, Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. Dice acá: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios que no miente, si Él dijo, Él va a cumplir. Si Él dijo que hay una vida eterna, que hay una salvación eterna, que hay una nación celestial nos esperando, que hay un cielo nos esperando, que hay una nueva Jerusalén nos esperando, que hay un nuevo cielo, una nueva tierra que le hará. Aleluya, nosotros vivimos, o sea, vamos a vivir con Él allá para siempre. Él hará, porque nuestro Dios no es un Dios que miente, pero es un Dios fiel. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué maravilla, hermanos! Puede el hombre decir lo que quiera, puede el hombre mentir tantas cosas, pero Dios es un Dios fiel. El hombre puede decir que el hombre salió del horno, pero Dios dijo que Él crió la humanidad. El hombre puede decir tanta mentira, porque es falso y miente, pero Dios no miente, y con que Dios prometió Él va a cumplir, con que Dios ama, Dios no miente. Entonces esto me lleva, hermanos, a me agarrar más y más en las Escrituras, en la palabra del Señor, porque mis palabras son fieles y son verdaderas. Esta palabra, hermanos, quiero dejar en esta mañana, y vamos a pasar